Queridos amigos y exigentes enemigos, hoy quisiera hablar un poquito más sobre Batista. Yo soy fan de la maldad de Batista. Para mí Batista es el hombre más importante para demostrar lo que es el viejo nuevo orden mundial. Porque fue un tipo que no parece que moja, pero empapa. Es de las cosas más zorras que ha sido utilizada por los amos del planeta para mover un país. Fíjense que fue comunista, gobernó con los comunistas, trabajó con los comunistas, le pasó el partido comunista a Fidel, apoyó a Stalin, apoyó a Hitler también, pero Hitler era socialista. Y aún así la gente se cree que Batista era capitalista, que sí era capitalista, como también lo fue Fidel y como son todos los comunistas en lo alto, porque tienen capital. El que no es capitalista es el que no tiene donde caerse muerto, que eso nos toca a todos. Y ya el que se declare comunista, pues bueno, se declara comunista por aquello de que siente envidia hacia los que más tienen y demás. Y Batista fue un envidioso. Batista fue un tipo que odiaba a las clases altas porque a él no le permitían entrar en los clubes privados que habían en Cuba, porque Batista golpeó a Cuba muchas veces y Batista estuvo puesto al frente de Cuba por los Estados Unidos durante 25 años. En el video pasado arremetía contra el mito de Fidel, es decir, para desmantelarlo, para desear el bien de Cuba, hay que hundir a Fidel, es decir, que la gente sepa quién fue Fidel. Algo que en mi labor es muy complicado porque la base de Fidel está en los Estados Unidos, que fueron quienes lo crearon, pero también quienes crearon a Batista para que mientras criaban a Fidel, de lo cual formó parte Batista, pasar Cuba a manos de Fidel. Esa fue la misión de Batista. Entonces, cuando uno se mete en estas cosas, uno trata de acorralar la mentira con esa verdad que es tan lenta, que es tan impalpable, que es difícil de demostrar muchas veces. Pero bueno, hoy traigo algo que demuestra cómo Batista creó una traición muy grande a sus hombres, a los hombres de su ejército. Aunque, ojo, como mismo te digo una cosa, te digo la otra. Lo tenían bien merecido. Lo tenían bien merecido por traidores. Todo el ejército de Batista, todos los que apoyaron a Batista, tenían muy merecido lo que Batista les hizo, que lo voy a contar aquí ahora. Hubo dos partes. Una parte pasó a Fidel del ejército, es decir, los de abajo pasaron al ejército de Fidel y vivieron allí cagaditos de miedo toda su vida hasta que se jubilaron por miedo a que Fidel los cepillara como cepilló a tantos amigos de ellos. Algo que era injusto, es decir, que es difícil de comprender que tú pases a un ejército de un tipo que te mató a compañeros tuyos. Pero los cubanos tenemos un grave problema con la dignidad, que es la que falta en el exilio cubano sobre todas las cosas. Ese exilio que come, que supuestamente tiene tiempo, que sé que no tiene tiempo, pero como tal se vende, como que tiene una buena vida y demás. Esos son los que deben tratar de enarbolar estas verdades para que recuperen a Cuba, porque donde están habrá una guerra que ya se la avisan en una película donde nadie sabe el desastre que se va a crear con los cubanos en este mundo, porque hasta nuestra sangre, hasta un análisis de sangre da si uno es cubano o no, porque para eso nos inyectaron mierdas desde niños, que incluso en cualquier otro país saben cuando nos hacen un análisis, aunque usted no lo diga, si uno es cubano, sobre todo cuando se hace el de la tuberculosis. Esto me lo contó una amiga que pasó por esto, que crea reacciones, ese análisis, que solo ocurren con el ser cubano, porque todo eso nos lo metieron dentro. Por eso los cubanos se mueven como manadas, por eso es difícil ponerlos a discernir, por eso es tan fácil ponerlos a bailar y a gritar.
los que aquí me ayudan en mi labor no se sientan aludidos, porque estas cosas no hacen el mismo efecto en todos. Hay gente que un día de pronto despierta y dice, oh, acabo de tropezar con la verdad y me quedo aquí en este tropezón. Hoy he querido traer algo sobre Batista que es muy significativo. Y en todo esto quisiera que abrieran las carpetas necesarias para ubicar las cosas donde van. Partiendo de que Batista es un hombre creado por los Estados Unidos y no en vano de la mano de un homosexual, que no tiene nada que ver que sea homosexual, pero Batista era bugarrón, porque toda esta gente tratan de mezclar en todo esto todas las cosas para secuestrar al individuo que van a utilizar para hacer determinados inventos. Por eso es tan corrupta y tan entregada esa supuesta dirección de los Estados Unidos, porque para llegar hasta ahí hay un proceso macabro al cual no llega cualquiera, y con la de Cuba igual, y con la de Fidel igual, y los presidentes desde que Batista echó a Machado fuera, toda esa gente, todo eso es una misma cosa, todo eso es Naciones Unidas, que es Nuevo Orden Mundial, todo eso está ahí embarrado. Y por eso es tan difícil descifrar estas cosas, sacarlas del cerebro, porque están muy impregnadas. Incluso los más hambrientos de Cuba siguen defendiendo a Batista porque le dijeron que daba comida. Batista no daba comida, ni nadie da comida, la comida la da la tierra. Fidel nos dio comida en las escuelas, en todos los amontonamientos, para que no le mordiéramos la mano y porque nos estaba preparando como ejército no alineado del clan Rockefeller. Por eso en las escuelas formábamos como pelotones militares y nosotros de nada de esas cosas nos damos cuenta. ¿Se han preguntado alguna vez por qué de Batista salen 2 aviones hacia los Estados Unidos y tal vez más, y uno hacia Dominicana? Pues bien, el que va hacia Dominicana es donde lógicamente iba Batista, que en pleno vuelo fue que dijo, me vamos para Dominicana, y los otros 2 hacia los Estados Unidos. ¿Creen ustedes que es porque a Batista no le dejaban entrar en Estados Unidos? Claro que eso era lo que se decía para que aparentara, porque los Estados Unidos, esa supuesta dirección, todo es apariencia, para que aparentara que ellos no apoyaban a un dictador. Sin embargo, luego recibirían a Fidel poco tiempo después. Incluso en aquel día que recibieron a Fidel en Santiago de Cuba, se estaban fusilando a 4 hombres, más todos los que ya Fidel había fusilado, más los que seguía fusilando, y visiblemente luego nuevamente, creo que en el año 99, también se le abrió las puertas a Fidel para que visitara los Estados Unidos. Se le abrió las puertas visiblemente, digo, porque Fidel vivía más en los Estados Unidos, concretamente en Osmond Beach, vivía más allí metido que dentro de Cuba. Por eso en Cuba siempre que se podía lo ponían en la televisión para que pareciera que Fidel andaba por toda Cuba inaugurando fábricas y que de Cuba no salía, que era el sacrificado que estaba por Cuba haciéndolo todo, cuando Fidel donde más vivía era en los Estados Unidos y en el Cayo que tenía, donde se reunía con todo tipo de magnates en este mundo, incluso con presos políticos que también iban a disfrutar ahí de esos presos que han utilizado para engañar a los cubanos y al exilio cubano sobre todo, porque la maldad nuestra es muy grande, además es un tema de masones. Se han preguntado por qué Fidel nunca prohibió la masonería en Cuba. Fidel era masón y Batista también era masón. Lo que esto no tenían por qué decirlo porque es algo que puede ser secreto. Y nosotros pues no queremos discernir sobre estas cosas porque nos han enseñado nada más a pensar en la comida, ni siquiera en el modo de obtenerla. Cuando un comunista se mete contigo, pregúntale qué comió hoy que no fuera robado, o sembrado en un terreno robado, o sembrado y cultivado y cosechado por esclavos. Ya ahí lo pones a patinar. Si todo esto es muy sencillo, el problema de todo esto radica en quererlo ver y quererlo saber. Batista no puede entrar a los Estados Unidos, y como él lo sabía ya en aquel momento,
porque se lo dijo, se lo vino a indicar el tipo que estuvo presente en el año 47 cuando captaron a Fidel para la Agencia Central de Inteligencia en un pueblo de La Habana llamado Baltimore. Es decir, que fíjense qué conexión esa. Un gran amigo de Batista, porque era un multimillonario, y también estuvo presente cuando se captó a Fidel Castro. Tengan esas cosas en cuenta para que vean que Batista y Fidel eran lo mismo, la simbiosis perfecta. ¿Qué hizo Batista aquella madrugada de fin de año para entregarle a Fidel a Cuba con el año nuevo? Eso significa mucho. Como que Fidel llegaría el día 8, pero llegaría el día 8 a La Habana por una cosa que Fidel practicaba, que no se llama religión, cuyo nombre no voy a decir, además eso no aparece por ninguna parte como tal. Es una información que a mí me llegó muy importante, y si no me dan pruebas de la misma, no lo hubiera querido creer. Algo a lo cual Fidel también traicionó. Pero el día 8 significa la puerta. No se olviden de Bill Gates. ¿Qué pasa? Que Batista esa noche del 31 de diciembre llamó a todos sus militares de alto rango que estaban desconcertados por lo que estaba ocurriendo en Cuba y viendo que Batista no hacía nada por Cuba. De hecho, el día del cumpleaños de Batista les regalaron un uniforme militar con los grados de general, a ver si Batista abría los ojos y se incorporaba a hacer algo contra los mentecatos estos que estaban en la Sierra Maestra. Y aún así no se percataban de que Batista y Fidel eran lo mismo. No sacaban cuentas de dónde estaba la United Fruit, de dónde quedaba Banes, de la zona de Fidel, nada. Es decir, fueron unos mentecatos y por eso tenían merecido lo que les vino después. Batista los llama y le dice que se presenten en Colombia, que hay cena, y entonces todos vienen con sus mujeres a la cena, y lo menos que se imaginan esa gente es que después de la cena van a ser obligados a subirse a los aviones. Batista eligió quiénes iban con él y quiénes iban en los otros aviones para mandarlo a los Estados Unidos. Pregúntese usted, ¿por qué si no permiten al dictador entrar, por qué entonces le permiten entrar a los militares que eran la columna vertebral que lo mantenía él? Batista montó a todos esos hombres en esos aviones. ¿Qué significado tiene esto? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Que esos hombres, como venían a una fiesta, lo menos que se imaginaban era que Batista aquel día se iba a largar y que los iba a montar en un avión sin dinero. Es decir, ellos no pudieron ni pasar por los bancos a sacar su dinero, ni el que tenían escondido en las casas, ni nada. Se fueron desplumaditos para Miami. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuál es la estrategia de Batista en esto? Entonces en esto es bueno con lentitud discernir sobre este tema. Al llegar ellos a Miami y no tener dinero en un lugar tan hostil, tan horrible, que si lo es hoy, más lo era en aquellos tiempos. Lo que pasa es que en los tiempos de hoy hay mucho mentiroso y mucho acomplejado por Fidel, que no quiere reconocer la derrota, que no quiere reconocer que es esclavo y que nos han utilizado. Esta gente, al no tener allí ni dónde caerse muerto y mucho menos apoyo de los Estados Unidos, que en este caso a los Estados Unidos le venía de maravilla tenerlos allí acorralados y bien controlados, pero trabajando. Es decir, trabajando, buscándose la vida. Ahí ya no pueden conspirar contra Fidel, no pueden hacer nada contra Fidel, nada. Algunos se incorporarían después a la 2506, pero eso es cuento de otra parte, que por esa razón también Fidel fusiló a unos cuantos de esos. Estos hombres, porque estos eran hombres ya bastante mayorcitos, porque ahí no iba ningún soldado. Ahí todo el que iba era capitán como mínimo. Y entonces esta gente, al no tener dinero, se tienen que poner a trabajar. Incluso la mujer de jefe del ejército tuvo que trabajar de cocinera. Es decir, ya con esto se pueden imaginar hasta qué punto fue la jugada que Batista le hizo a estos hombres. A la vez tenerlos ahí como en una especie de reserva y sin dinero, porque con dinero usted mueve
a los hombres. Y cuando Batista deja a estos hombres encallados, varados, perdidos en los Estados Unidos, bueno, que van para allí y caen en aquella trampa sin dinero. Tengo que repetirlo 20 veces para que los cipayos entiendan que esto fue una trampa de Batista, pero claro, Batista era asesorado. Tenga en cuenta también que los Valar salieron como 10 días antes para España. Fíjense qué cosa tan curiosa, es decir, que sabían lo que iba a pasar, y mientras tanto en los Estados Unidos estaban asustando a los estadounidenses que allí vivían para que se fueran de la Florida, para dejar la Florida para los cubanos. Y el susto era que van a llegar cubanos, asesinos, criminales, esto se va a llenar de cubanos. Y bueno, por eso, para que hubiera cama para los cubanos, para que los cubanos siguieran preparando aquel territorio para el drenaje de la Florida, de la cual Fidel Castro iba a ser el jefe de personal, que lo fue perfectamente. Cuando un cubano diga la Florida la hicimos los cubanos, no, la hizo tu jefe, que fue Fidel Castro. Ese fue tu jefe personal de ahí y de Las Vegas también, en complot con la mafia italiana por allá, que heredó de Batista. Es decir, porque aquí todo el mundo se embarró con la desgracia de Cuba. ¿Qué ocurre aquí con esta jugada? Que Batista se va para Dominicana. Por cierto, el padre de Eusebio Leal iba en el avión de Batista, tengan ese detallito. Por eso Eusebio Leal se viró los apellidos, para que pareciera que lo odiaba al padre, porque el apellido que se puso de segundo es muy sonoro, que a Fidel le encantaban los apellidos sonoros, pero eso era, el padre fue un hombre de Batista y el niño pues no podía, y ahora el que crea que nunca más se vieron es porque está en la luna de Valencia. ¿Qué ocurre al Batista ir para Dominicana? Pues bien, esto sería fácil de entender por quien lo quiere entender. Dominicana está muy cerca de Cuba y los planes habían salido tan perfectos con Fidel que ni los mismos que los crearon podían creerse que una obra tan macabra pudiera estar saliendo con tanta perfección, y había temor a que algún cubano matara a Fidel, que le hicieran un atentado a Fidel. Pero a esto sumemos que cuando Fidel estaba en la sierra, Trujillo, el presidente de Dominicana, amén de que fuera dictador y esas cosas que a nosotros no nos deben importar, mandó 2 militares a reunirse con Batista, y Batista prácticamente los mandó al carajo. Y luego, para impedir dominicanos, esto ténganlo en cuenta, para que evitaran que Fidel llegara a La Habana. Y Batista se negó a recibir a esa compañía, podemos llamarle, ¿no?, dominicana, para evitar que Fidel llegara a La Habana. Trujillo no sabía lo que estaba pasando. Trujillo no se había percatado del odio que los Estados Unidos sienten hacia todo nacionalista. También Batista va para Dominicana porque si fallaban los planes con Fidel, es decir, que mataban a Fidel, él, que estaba cerquita, podía regresar a Cuba. Y como sus hombres que estaban en la Florida no tenían dinero, con dinero él los podía acoplar y volver a Cuba otra vez con todo ese ejército, y también con los dominicanos, porque seguro que Trujillo se los iba a dar, porque Trujillo, cuando Batista llegó a Dominicana, con otras palabras, tal vez más decentes, lo llevó a un lugar donde Trujillo tenía formado a esos 4.000 dominicanos formados, y le dijo a Batista: ahí los tienes para que regreses a Cuba a liberar a tu país. Claro, Trujillo no sabía que Batista era colombiano, porque para esto también esta gente busca individuos sin sentimientos nacionales. Y Batista no era cubano, no podía sentir amor por Cuba ni por los cubanos. Y esto es bueno que lo tengan en cuenta, que Batista tenía ya, y más toda la gente que estaba en la Florida afectada por lo que Fidel le estaba haciendo, es porque muchos cubanos de la Florida fueron para Cuba cuando llegó Fidel, porque la revolución está hecha en New York y la Florida, la revolución es miamera.
mucha gente vino a Cuba a robar a Fidel, pero pronto vieron el plumero de Fidel y regresaron. Entonces había mucho resentimiento, muchas cosas, pero también la Florida estaba desde hacía mucho tiempo repleta de agentes de Batista preparados para entrar en Cuba o para manipular al exilio, como ha ocurrido hasta la fecha. El G2 se fundó en el 57. Tengan clarito esto, que no fue después cuando el triunfo de la revolución. Tengan esto en cuenta los cipayos y toda esa gente que adora a Batista, a Rubén Saldívar, que es el verdadero nombre de este colombiano delincuente. Fíjense toda la estrategia que se encierra en torno a este tema, ¿no? Cómo los Estados Unidos manipulan este tema para que fuera el negocio redondo. Y entonces Batista se pega unos cuantos meses en Dominicana, pagando todo en efectivo. Batista también le debía dinero a Trujillo por ciertas armas. Sinceramente no sé en qué paró eso, no lo sé. Lo que sí es curioso es, pues bueno, que los restos de Batista y de Trujillo también estén en Madrid, porque después Batista se fue para Madrid, fue el hombre más rico de España, gracias a todo lo que se robó de Cuba, aunque hay un detalle, que todo eso él tuvo que compartirlo también, incluso con Fidel. No en vano Fidel le puso a Patricio de la Guardia de escolta en España, le puso a Patricio de la Guardia y seguramente a Tony también, porque estos dos siempre andaban. Por eso yo no me creo el cuento de que a Tony lo hayan fusilado, aunque hayan metido un video como tal y todo eso. Me da trabajo creer que Patricio no haya destapado todas esas liebres que puede tener escondidas sobre la revolución. Además, por gente que conoce a Patricio, que me han hablado de que porta una dignidad tremenda. Es raro que un gemelo, que un hermano acepte esto, y más siendo gemelo, cuando incluso los niños que dentro de la barriga de la madre se le va el que iban a ser gemelos y se le va el hermanito, luego sufren mucho por eso. No recuerdo cómo se llama eso, si es el síndrome del gemelo ausente, algo de eso. Hay que entender, o es necesario entender, el que quiera entender el nudo, ese que Aristóteles vaticinó en su tiempo, que si no se sabe cómo se hizo, no se puede desatar. Hay que ver cómo España, esto quiero dedicarle también un video, que por eso también este va primero, porque para entender quién fue Franco, dictador que hubo en España, que pensó que era libre y también fue manipulado y aplastado desde los Estados Unidos. Porque los Estados Unidos no se gobiernan, los Estados Unidos los gobiernan desde Italia y desde Londres. Estados Unidos es un delincuente al que Londres le da el dinero para que cometa fechoría, incluso para que sirva de garrotero, de esclavista, y que haga dinero. El dólar no es estadounidense y tampoco es un dinero soberano. Esto es bueno que se lo metan en la cara, aunque el cipayo clásico siempre te va a dar tremenda explicación que te dejará lelo, te dejará ahí listo para creer. ¿Cómo se puede entender que Franco aceptara a Batista en España, cuando Franco era un tipo que odiaba a los comunistas y sabía que Batista había gobernado con los comunistas? Incluso Batista tuvo que ver con el desarrollo de Marbella, que es un sitio que era una mierda, un sitio horrible, y sin embargo hoy es uno de los sitios más visitados por todos los multimillonarios de este mundo, por lo que se hizo allí. Y Batista fue fundamental en todo esto, que llegó a España y fue el hombre más rico de España. Incluso cuando se murió, su mujer fue la mujer más rica de España y posiblemente ya en aquel momento de las más ricas del mundo. ¿Por qué Fidel nunca exigió que Batista devolviera el dinerito que se robó de Cuba? Retribución, ¿no? Eso es así, señores, que había un complot, aunque Batista estuvo obligado también a ayudar a Fidel. En todo momento el dinero de Batista, Batista era el que lo robaba, pero tenía que compartirlo con Fidel. La gente no se pregunta, aunque bueno, en otros videos he dedicado a esto, porque son muchas las cosas, las vías por las cuales a Fidel le entraban dinero del mundo, desde todas partes del mundo,
por cubanos que tenía ubicados en empresas en muchas partes del mundo. Pero nadie se pregunta que de dónde Fidel, en un país sin industria, sin nada, donde incluso graduaba ingenieros industriales, de dónde salía dinero para tanta escuela, para tanto estadio, para tantas cosas que Fidel iba creando para el entretenimiento de los cubanos, cosas que ya hoy en día se van derrumbando en un país sin agricultura, sin ferretería, sin ganadería. Óigame, nadie se pregunta, pues bueno, entre otras cosas de Batista, tampoco nadie se pregunta por qué Franco también apoyó a Fidel siendo comunista, cuando Franco era alérgico a los comunistas, porque Franco llegó a España a salvar a España del comunismo, porque España iba a ser el primer país del idioma castellano al cual le iban a poner el comunismo con la guerra civil, y entonces Franco fue una ficha fuera de juego que entró en la misma y alteró el desorden mundial en aquel momento, cuando la guerra civil fue un ensayo de la Segunda Guerra Mundial, porque fue un poquitico antes, incluso Franco no entra en esa guerra, sin embargo apoya a Hitler y no se da cuenta que Hitler es socialista y odia a Stalin, pero claro, Franco era un puente en estas cosas para la ayuda que los Estados Unidos le pasaban a Hitler, sin ver que por el otro lado estaban los Estados Unidos junto con Stalin. Es decir, el hombre fue obligado a aceptar todas estas cosas, o perdía la vida o le invadían a España, porque los Estados Unidos son especialistas en aceptar, invadir y destrozar a cualquier pueblo. Pero bueno, amigos, lo más que quería era demostrar lo que Batista hizo con sus hombres, lo cual es una canallada, lo cual es un crimen, aunque reitero que lo tenían muy bien merecido por apoyar a un golpista. Además, todos sabían que Batista era colombiano, porque en el año 39 hubo en Cuba una revuelta por esa razón, y 2 comisiones de cubanos fueron al Carmen de Bolívar a verificar, a contrastar si Batista había nacido allí o no. Pero ¿cuál ganó? La comisión que más dinero tenía, y allí quedó hasta amenazada la familia de Batista para que jamás dijeran que eran familiares de Batista. Son muchas las cosas que hay, que este servidor quiere transmitir, pero bueno, como el video anterior fue sobre cómo tumbar, desmantelar el mito de Fidel, pues también es necesario el de Batista, y cómo demostrando que ambos eran la misma cosa. Y espero que con estas palabras les haya quedado claro a los que tienen la mente clara, a los que las inyecciones no les hicieron efecto, que no son vacas y que tienen dignidad para poner las cosas en el lugar que corresponde. Batista se fue de Dominicana cuando ya sabía que la revolución cubana estaba garantizada, que el único enemigo que tenía la revolución cubana era precisamente Trujillo, pero ya Batista tenía un control tal de todos los movimientos de Trujillo que lo entregaría para que también mataran a Trujillo. Por eso, poco después de la salida de Batista de Dominicana, exterminaron a Trujillo, en lo cual tiene que ver la revolución cubana, porque Trujillo vivía con el tema de Fidel como si fuera un grano en la nalga, e inventando siempre, y tenía tremendo ejército y muy bien organizado para ver cómo se pillaba a Fidel, y no sabía dónde se estaba metiendo, y el cepillado fue él. Cuando la bajeza compra a la mentira, es muy alto el precio a pagar por la verdad. Esa verdad que queda sin base donde apoyarse para poderse levantar. Porque lo que se hace con dinero pasa a ser tangible. Y desgraciadamente la verdad casi siempre es invisible. Cuesta mucho demostrar que existe, hacer ver dónde está, y aumentando el peso del daño que causa la mentira en el mismo paquete donde ésta reposa, se activa la ceguera. Muchas gracias.
Thank